Bueno, hoy vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a el lugar de la teoría en la investigación social. Es decir, vamos a tratar de recuperar cómo se introduce y qué lugar tiene la teoría, los conceptos, los marcos teóricos en las investigaciones cualitativas. Bien, bueno, para empezar entonces podemos decir que existen múltiples significados de teoría. Es decir, las teorías pueden significar o estar vinculadas con pensamientos de un autor o de una corriente de pensamiento. Por ejemplo, si podemos pensar en la teoría marxista, la teoría psicoanalítica, la teoría weberiana. Por otro lado, puede haber o vincularse la teoría con obras de diversos autores relacionados con una temática. Entonces, por ejemplo, puede ser la teoría de la democracia, las teorías de la dependencia. También pueden ser teorías metodológicas, entonces aludir a cómo se construye teoría a partir de distintos métodos, y un ejemplo son las teorías de alcance medio. Y después puede estar vinculados al concepto de paradigma. La teoría puede estar vinculada a un paradigma o una discusión entre paradigmas, y etc. Lo importante es saber que esa teoría no se recorta, no se piensa, no se lee y se recorta porque sí, sino que tiene que estar vinculada y relacionada en una investigación con el método que se va a utilizar, es decir, con la orientación metodológica, las estrategias y las técnicas que se van a utilizar en una investigación. Por eso se puede pensar que la teoría y el método conforman una unidad constitutiva del quehacer científico, donde la teoría establece el marco conceptual dentro del que se desarrolla el método, y el método, a su vez fija el horizonte de aplicación de la primera. Es decir, que la teoría nos orienta la perspectiva metodológica, pero la perspectiva metodológica también luego nos permite construir teoría. Entonces, cuando pensamos en la teoría, en la investigación cualitativa, podemos pensar que existen tres elementos fundamentales que constituyen el marco para el desarrollo metodológico. Por un lado, podemos mencionar la existencia de categorías, es decir, de códigos interpretativos de la realidad que orientan la mirada hacia determinados aspectos y problemas. Es decir, nosotros podemos pensar en una teoría y dentro de esa teoría algunas categorías conceptuales, algunos conceptos que se vinculan y se inscriben en esta teoría y que orientan la investigación hacia algún lugar. También podemos pensar en sistemas de categorías que permitan abrir un puente entre la teoría y la metodología. Por ejemplo, si yo analizo las representaciones sociales, puedo pensar que las representaciones sociales son un conjunto de valores, acciones que desarrolla el ser humano. Entonces, los valores son un concepto y las acciones son otro concepto. Entonces eso es un sistema de categorías que se inscribe dentro de la teoría de las representaciones. De esta manera es posible entonces pensar que la teoría puede ser pensada como un sistema, digamos, uno de los componentes de la teoría es este sistema de categorías conceptuales. Otra de las cuestiones que son importantes a la hora de pensar la teoría es que esa teoría y esas categorías tienen cierta relevancia y que esa relevancia de esas categorías permiten establecer límites. Límites en relación al uso de otras perspectivas teóricas. Cuando yo hablo y digo, por ejemplo, que voy a hacer una investigación de clases sociales a partir de la perspectiva weberiana, voy a estar diciendo que creo que las clases sociales son, digamos, son relacionales, es decir, se construyen a partir de la relación entre diferentes actores sociales. Esto implica un límite a la utilización del concepto de clases sociales marxista, por ejemplo, donde la construcción de las clases no se explica por las relaciones, sino se explica por la relación entre lo que es la estructura y la superestructura, las relaciones con el sistema capitalista. Y por otro lado, otro de los componentes de la teoría es que fija límites del conocimiento histórico, es decir, la teoría no se construye en el aire, sino que se construye
en determinado momento histórico. Y eso es importante porque luego las conceptualizaciones que se vinculan con esa teoría tienen determinado recorte en función del momento que se esté hablando. Vamos a pensar un ejemplo. Si nosotros estudiamos la vejez, depende del momento histórico en el que estemos hablando, estudiando la vejez, podemos hablar de vejez, podemos hablar de tercera edad, podemos hablar de adultos mayores. Esas tres categorías son categorías distintas que aluden a momentos históricos distintos del estudio de la vejez. Entonces, la teoría y las categorías conceptuales de esa teoría están también recortadas por ese momento histórico. Bueno, ¿qué lugar juega la teoría en las investigaciones cualitativas? Un primer, digamos, lugar tiene que ver con el recorte del método, ¿no? Con la orientación hacia un recorte de un método. En función de la teoría que yo tenga, el método posible que yo voy a recortar. Pero además, existen dos posibilidades para pensar el vínculo entre la teoría y la investigación cualitativa. Por un lado está lo que se llama el razonamiento inductivo, y por otro lado está lo que se llama el razonamiento abductivo. Veamos de qué se trata. La teoría se sitúa en el razonamiento inductivo, la teoría se sitúa al final de la investigación, como resultado de un análisis de los datos orientados al desarrollo del conocimiento teórico sustentado empíricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo adopto una perspectiva inductiva, propiamente dicha, yo hago el trabajo de campo y espero que de ese trabajo de campo emerjan categorías que puedan ser pensadas teóricamente y que puedan ser luego conceptualizadas teóricamente. Entonces yo voy a decir que la teoría que yo construyo es una teoría que proviene del campo, es una teoría que se construya en el marco de una investigación inductiva. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una investigación cualitativa estrictamente inductiva, me interesa lo que el actor dice, conocer la perspectiva del actor social, y entonces analizo lo que el actor dice y construyo teoría a partir de allí. Desde otro lugar está el razonamiento abductivo, donde la teoría y la información empírica se relacionan en un proceso de mutua retroalimentación. La teoría guía parcialmente la obtención de información y a medida que se van obteniendo datos se van modificando los elementos teóricos que no encajan. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros partimos de un recorte teórico, vamos al campo, y luego con la información que construimos en campo ponemos en diálogo esa información con la teoría que nosotros recortamos originalmente. Y pueden surgir nuevas teorías o nuevas categorías conceptuales a partir del trabajo de campo. Entonces hay una retroalimentación allí. Veamos algunas cuestiones vinculadas al razonamiento inductivo. Por un lado, el razonamiento inductivo está orientado al descubrimiento, porque no hay, a diferencia de lo que es el método hipotético deductivo, no hay una hipótesis que yo tengo que ir a corroborar. Yo voy a descubrir, y voy a descubrir aquello que puedo observar o puedo conocer en relación a la perspectiva del actor social, que es lo que a mí me interesa en el marco de la investigación cualitativa. Entonces, la lógica es extraer a partir del trabajo de campo conclusiones válidas para el fenómeno planteado como objeto de estudio. Es decir, la idea es hacer un trabajo de campo y poder construir a partir de ese trabajo de campo ideas generales, ideas teóricas que me permitan comprender el objeto de estudio, el problema de investigación que yo recorté. Y puede tener entonces un carácter descriptivo o explicativo. Puede solamente describir, hacer una descripción densa de aquello que yo estoy observando, o puedo también realizar una explicación de las relaciones que existen entre determinadas situaciones, categorías, etc. Si quisiéramos entonces poder entender cómo es el procedimiento de la investigación inductiva, podemos pensar que se parte de los datos empíricos, luego se desarrollan las categorías. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una entrevista. Eso desgrabo la entrevista que realicé.
Y luego voy categorizando en el análisis la entrevista en función de las diferentes cuestiones que aparecen. Supongamos que estamos haciendo una entrevista sobre trayectoria educativa, y entonces tenemos en una parte, un fragmento de entrevista me habla de la relación entre la escuela y la familia, porque me está contando cómo la familia escogió la escuela al que la persona fue, y luego en el párrafo siguiente yo veo la relación entre la escuela y el entrevistado, porque el entrevistado cuenta un poco las experiencias escolares, etc. Entonces yo voy haciendo un análisis temático y voy identificando categorías. Y luego voy articulando, para la explicación voy articulando la relación que hay entre esas categorías. No sé, en el ejemplo que dábamos recién podríamos pensar, bueno, porque la familia iba a esa escuela, y había una tradición familiar de que fuera a esa escuela, el entrevistado fue a su escuela porque la familia tenía una buena relación con esa escuela y tenía una buena impresión de la escuela. Pero el entrevistado no desarrolló determinadas habilidades en esa escuela, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto entre la escuela, la familia y el entrevistado. Entonces, y ese conflicto, ¿por qué se produce? Podemos seguir analizando, ¿no? Con otras categorías. Entonces, eso nos permite luego llegar a una generalización y poder decir, por ejemplo, que aunque las familias tengan una tradición de mandar a los hijos a determinadas escuelas, no siempre las trayectorias escolares de esos niños van a ser exitosas o van a responder a lo que la escuela y la familia esperaba. Y ahí tenemos una teorización. Entonces, luego de eso, yo voy como investigadora a buscar la teoría de la tradición escolar, la relación escuela-familia, etcétera, ¿no? Las trayectorias escolares, y busco esa teoría. ¿Pero por qué? Porque esa teoría surge del campo. Eso sería una mirada inductiva. Ahora bien, dentro de esta mirada inductiva tenemos diferentes tradiciones. Por un lado está la tradición más clásica, que es la tradición de Snaniecki, que era un investigador polaco que trabajó en la escuela de Chicago a principios del siglo XX, y él lo que dice es que dentro de la inducción sirve para un análisis detallado y profundo de los casos escogidos. Es decir, para poder llegar a hacer una generalización teórica, para poder llegar a esta generalización teórica, es necesario un análisis detallado y profundo de los casos escogidos. En cambio, Gleiser y Strauss, que son dos investigadores que generaron lo que se llamó la teoría fundada en los datos, que es una manera de mirar la realidad a partir de investigaciones cualitativas, estos autores señalan que el trabajo de campo se desarrolla mediante la comparación. Estos autores dicen que el razonamiento inductivo, es decir, la orientación inductiva, ¿sí? De la investigación cualitativa, disculpen, estoy pensando. Lo que estos autores dicen es que el trabajo de campo se desarrolla mediante la comparación entre conceptos e instancias empíricas, buscando instancias que puedan poner en cuestión la teoría que va emergiendo. ¿Esto por qué? Porque la teoría fundada en los datos que construyeron Gleiser y Strauss tenía el método comparativo constante como un eje central de esa teoría. Es decir, la comparación constante es el eje central en la construcción de teoría. Entonces, estos autores van a decir, bueno, nosotros no tenemos una teoría, vamos al trabajo de campo y vamos comparando lo que aparece en el trabajo de campo con las categorías que se vincularían, es decir, si encontramos como importante la relación entre la familia y la escuela en el trabajo de campo, bueno, vamos a buscar la teoría que nos permite interpretar o contrastar comparativamente lo que nosotros encontramos en el campo con lo que dice la teoría sobre la relación escuela-familia, y vamos construyendo información y vamos construyendo teorías desde ese lugar. Pero siempre dando centralidad fundamentalmente a lo que aparece en el trabajo de campo. Esta tradición más inductiva recibió ciertas críticas. Por un lado, la crítica vinculada al optimismo y la confianza excesiva en los poderes del trabajo empírico,
en su información y por lo tanto en su capacidad de inferencia científica. Lo que algunos investigadores, sobre todo los investigadores basados en el método hipotético deductivo, dijeron y comenzaron a señalar, aunque también algunos investigadores cualitativos, es que hay como la supremacía del trabajo de campo y la idea de que la información surge únicamente en el trabajo empírico, es complicado si no se hace un trabajo de articulación y de orientación teórica original, porque no necesariamente el trabajo empírico nos va a aportar información teórica. Entonces es necesario revisar esta idea de que solamente uno construye teoría a partir de los datos, y no hace lo que harían digamos, el razonamiento abductivo, que ahora vamos a ver, que propone una retroalimentación entre la teoría y el campo. Bien, ¿qué dice el razonamiento abductivo? Bueno, este razonamiento tiene un origen en el pragmatismo americano, su principal referente es Peirce, y lo que señala es que el punto de partida del procedimiento abductivo son las anomalías empíricas, o sea, ideas o formulaciones teóricas que permiten explicar algo que antes era explicado, era inexplicable o poco claro. ¿Cuál es el punto de partida o el origen entonces de la abducción? Es esta idea de que cuando se hacía trabajo de campo había algunas cuestiones que no terminaban de ser explicadas, y que para poder ser explicadas era necesario recurrir a conceptualizaciones enmarcadas en distintas teorías. Entonces, el investigador modifica y adapta su marco teórico en función de los hallazgos empíricos, a la vez que estos cambios en el marco teórico permiten interpretar conceptualmente los datos. La idea es que hay una retroalimentación en el razonamiento abductivo. Es decir, yo parto de una investigación y de un marco teórico, voy con esas lentes teóricos a hacer la investigación, y el campo me devuelve algunas cuestiones que no fueron pensadas y recortadas teóricamente por mí como investigadora, en términos teóricos. Y entonces necesito revisar ese marco teórico para incorporar nuevas miradas teóricas o nuevas conceptualizaciones que emergen del campo. De ahí hay una retroalimentación. Recorto un marco teórico, voy al campo, el campo me dice que ese marco teórico está bien o quizás no es tan pertinente, porque sería necesario buscar otras categorías y otras teorías que expliquen con mayor profundidad aquello que aparece en el campo. Entonces, el producto final es el conocimiento teórico que se genera, digamos, como el producto final, es decir, el conocimiento teórico que se genera, es el resultado de inferencias teóricas e inferencias empíricas, de una articulación entre estas inferencias, de su retroalimentación, esto que estamos diciendo. Entonces, si pensamos en el procedimiento de investigación abductiva, podemos pensar: definimos una teoría, enmarcamos nuestra investigación en una teoría y en un conjunto de conceptos. Y eso nos permite hacer ciertas inferencias teóricas, pensar teóricamente algunas cuestiones. En paralelo, nosotros vamos a hacer trabajo de campo, vamos a construir datos empíricos. Y a partir de esos datos empíricos vamos a poder hacer ciertas inferencias, ciertas interpretaciones de aquello que observamos en el campo. Y entonces luego esas inferencias las articulamos con estas inferencias teóricas, con este marco teórico que teníamos, y hacemos una articulación entre la teoría y la empiria. Es posible que tengamos que revisar esa teoría y tengamos que revisar esas inferencias teóricas, porque tengamos que incorporar nuevas. Supongamos que nosotros estábamos trabajando con trayectorias escolares, hacemos una investigación empírica con entrevistas biográficas escolares, y encontramos que hay una cuestión de identidad escolar, identidad educativa, que se vincula con la pertenencia de las familias de estas personas que nosotros recuperamos las trayectorias, la identidad y la pertenencia de estas familias a determinadas orientaciones educativas.
que no habíamos originalmente identificado en el marco teórico. Entonces, bueno, ese hallazgo que encontramos sobre estas identidades educativas nos llevan a buscar bibliografía y construir y articular la teoría que teníamos con estas nuevas teorías para poder hacer una inferencia teórica que nos lleve después a una generalización y teorización. Hay entonces una búsqueda de un recorte teórico, ir a campo, analizar, ver qué aparece en el campo, y esas categorías emergentes, esas situaciones emergentes que aparecen en el campo, que aparecen a partir de nuestra propia interpretación, nos llevan a revisar esa teoría original que teníamos, y quizás a ampliarla, quizás a recortarla, quizás a complementarla. La idea es que hay una articulación, una retroalimentación entre teoría y empiria que permite llegar a una teorización y una generalización de la información que construimos y de la teoría que pensamos. Entonces, podemos pensar que este razonamiento abductivo está orientado al descubrimiento, pero un descubrimiento que está interpretado o intenta interpretar teóricamente, pero a su vez validar esa teoría a partir de los datos. Hay una articulación entonces entre una y otra cuestión. Bueno, hasta aquí entonces la idea de la teoría en la investigación cualitativa. Lo importante y lo que a mí me parece que es interesante que ustedes puedan recordar es que cuando nosotros armamos un proyecto de investigación, recuperamos y recortamos un marco teórico. Que ese marco teórico, si nosotros tenemos una orientación abductiva, no debe ser olvidado, sino que debe ser puesto en juego en el trabajo empírico, y que es el trabajo empírico el que nos brinda nuevas informaciones, nuevas ideas teóricas y nuevos conceptos que nos permiten complejizar este marco teórico. Desde una mirada más inductiva, nosotros no tenemos o no le damos tanta importancia a el recorte teórico, sino que esperamos que ese recorte teórico surja y provenga del trabajo de campo. Aunque originalmente los métodos cualitativos había una fuerte tradición y presencia de la inducción, del proceso inductivo, podemos pensar que hoy hay una orientación de las investigaciones científicas más hacia la abducción. Por eso se insiste mucho en esta idea de recortar un marco teórico, que ese marco teórico esté bien recortado, y que nos sirva de lentes para ir a hacer trabajo de campo. Y que después en ese trabajo de campo surjan nuevas categorías que nos permitan ser retroalimentadas, o retroalimentar la teoría y las categorías que nosotros encontramos, para poder hacer una generalización y una teorización, es decir, para poder encontrar una respuesta teórica a nuestra pregunta de investigación. Bueno, espero que haya quedado claro esta cuestión de la teoría y el lugar de la teoría en la investigación cualitativa.